¿Qué tal, mis queridos hermanos, mis amigos que el día de hoy, viernes 21 de abril, están escuchando o están viendo este devocional del día de hoy? Seguimos con nuestra serie Los Nueve, dando fruto, en donde estaremos analizando a partir del próximo lunes cada uno de las nueve manifestaciones del fruto del Espíritu Santo en la vida de aquellos que han creído en Jesús. Daremos explicaciones amplias acerca de cada una de estas manifestaciones, hablando de cada una de esas manifestaciones cada semana. Empezaremos con el amor, después hablaremos del gozo, de la paz, de la paciencia, hablaremos de la amabilidad, de la bondad, de la fidelidad, hablaremos de la humildad y del dominio propio. Hoy haremos nuestro segundo, hoy viernes 21, hablaremos de la segunda parte de esta introducción acerca de esta serie en la cual estaremos estudiando las siguientes semanas. Aprovecho para decirte, si eres parte de la primera iglesia bautista de Ciudad Acuña o si tú vives en Ciudad Acuña, que te invitamos para que a partir de este domingo puedas estar con nosotros a partir de las 11 de la mañana y puedas tener una enseñanza más amplia acerca de cada una de estas nueve manifestaciones. Y entre semana puedas entrar a la página pibacuna.org/grupos de vida para que tú puedas encontrar un grupo de vida, una casa en donde estamos teniendo estudios acerca de cada una de estas manifestaciones. Te invito para que puedas entrar y puedas ser parte de esta serie de mensajes y podamos aprender juntos. Si tú vives en Ciudad Acuña, esta es una invitación para ti. Bien, hoy veamos y volvamos a la Biblia, en donde nos encontramos en Gálatas, capítulo número 5, versículos 22 y 23, que nos dice que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. El día de hoy así como ayer estudiamos las primeras tres o vimos un rápido significado de lo que estas primeras tres palabras nos quieren decir, amor, gozo y paz, hoy estaremos hablando acerca de las siguientes tres palabras. Empezaremos con paciencia. La paciencia, hablaremos también de lo que la Biblia llama benignidad, que nosotros explicaremos es la amabilidad y la bondad. Pero ¿qué es lo que el apóstol Pablo nos quería decir con la palabra paciencia? Déjame decirte que normalmente en la Biblia se utiliza, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, como decíamos el día de ayer, y en el idioma griego se utilizan normalmente dos palabras para hablar de paciencia, la palabra hipomini y la palabra macrothymia, que es la palabra que se está utilizando aquí. Paciencia es una palabra muy importante. De hecho, se nos dice que esta paciencia, esta palabra, es por la que los romanos fueron llegados a ser considerados como los amos del mundo, por la tenacidad que tenían los romanos a la hora de poder conquistar, a esa estrategia de resistencia, de seguir, a pesar de ser derrotados y a pesar de haber sido aplastados, seguían y seguían en las batallas porque eran pacientes. Y en un sentido general, esta palabra no se usa en relación con la paciencia que hay que tener con las cosas, sino con las personas precisamente. Hay alguien que es considerado como uno de los padres de la iglesia primitiva, de los primeros cristianos, Juan Crisóstomo, que fue pastor de la iglesia de Antioquía, vaya por el año 300, pero el año 400 aproximadamente, finales de los años 300 y principios del año 400. Y él decía que esta paciencia es la gracia de la persona que, pudiendo vengarse, no se vengaba, sino que era lenta para la ira. Lo que más esclarece el sentido de esta palabra es que se utiliza mucho en el Nuevo Testamento y habla acerca de la actitud que Dios tiene para contigo y conmigo, con los seres humanos. Esa actitud de ser lento para la ira, esa actitud de paciencia, lo que se utiliza también en algunas ocasiones la palabra longanimidad para explicar esta paciencia al extremo de parte de Dios, no como una perseverancia, sino como el hecho de que sigue esperando y sigue esperando a pesar de que tal vez no está viendo respuesta,
de parte nuestra. Esa paciencia solamente puede ser producida por el Espíritu Santo en nosotros. Esa paciencia no puede surgir normalmente en nuestras vidas así de la nada, no es espontánea, es desarrollada, es aprendida, es desarrollada como parte de nuestra madurez como hijos de Dios. Esa paciencia de la que estamos hablando, esa manifestación del fruto del Espíritu Santo, es lo que Dios realiza en tu vida y en mi vida si nosotros dejamos que Él tome el control de nosotros. Dios tiene esa paciencia porque soporta todas nuestras maldades y no nos deja. Sigue esperando en nosotros. Ahora nosotros, en nuestras relaciones con nuestro prójimo, con nuestros semejantes, debemos aprender a reproducir esta actitud amable, una actitud doliente, si usted quiere decirlo de alguna manera, una actitud perdonadora, que es lo que significa esta paciencia. Así como Dios nos ha tenido paciencia a nosotros, así nosotros seamos pacientes con los demás. Esta es la primera manifestación del Espíritu Santo que analizaremos el día de hoy. Pero hay una segunda manifestación que estudiaremos el día de hoy, que es la palabra benignidad, que le decía yo al principio, lo podemos nosotros traducir a nuestro español también como amabilidad. La tercera palabra es bondad. Y déjeme decirle algo, estas dos palabras están íntimamente relacionadas. Amabilidad y bondad. Es más, probablemente usted, cuando yo le diga que una es amabilidad y la otra bondad, usted va a decir, pastor, ¿y cuál es la diferencia? Déjeme explicarle primeramente a qué corresponde la amabilidad o la palabra Christotis, que es la palabra que utiliza el apóstol Pablo para referirse a la benignidad o a la amabilidad. En algunos pasajes del Nuevo Testamento, esta palabra también se traduce como bondad, pero eso es porque nuestro español es tan amplio como el griego también lo era. Entonces, en el idioma griego, esta palabra nos define una serie de emociones y acciones que es muy difícil encerrarlo en una sola palabra en nuestro español. Por eso, en algunas ocasiones se utilizan diferentes palabras para traducir estas expresiones, como lo es la palabra Christotis, benignidad o amabilidad. En algunas ocasiones esta palabra también se traduce como dulzura. De hecho, hay algunos comentaristas que dicen que esta palabra tiene mucho que ver con la justicia, con la amabilidad para poder realizar las cosas, para tratar a las personas, con la que hablamos a las personas. De hecho, esta palabra, hay un derivado de esta palabra que se utilizaba para hablar de la dulzura del vino añejo. Es más, en Mateo capítulo número 11, versículo 30, cuando dice Jesucristo que aprendan de mí, que soy manso y humilde, y luego dice, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil. Y la palabra que se utiliza como fácil es una palabra derivada de Christotis, de amabilidad, de dulzura. En pocas palabras, esta dulzura, esta facilidad, esta ligereza, es la amabilidad con la que nosotros tratamos a las demás personas. Que nuestra palabra sea dulce al oído, al corazón de las demás personas. Es lo que el proverbista se está refiriendo en Proverbios capítulo número 15, versículo 1 y versículo 2. La suave respuesta quita la ira, pero la palabra áspera aumenta el furor. La lengua de los sabios embellece el conocimiento, pero la boca de los necios expresa insensatez. Esta amabilidad, esta benignidad, es la manifestación del Espíritu Santo. Es algo que se produce y que solamente puede producir el Espíritu Santo en nosotros. Podemos intentar ser nosotros buenos por un tiempo. Podemos intentar ser amables y tener palabras dulces en nuestro hablar cotidiano, en nuestro trato con las demás personas, pero eso tarde o temprano se va a acabar. La verdadera manifestación de que somos hijos de Dios se va a notar en nuestro trato, en nuestras palabras hacia las personas que nos rodean. Esa es una manera más de mostrar que estamos creciendo en nuestra vida cristiana, que estamos avanzando como hijos de Dios. ¿Usted está caminando con Dios o usted no está aprendiendo del Maestro Jesús? La amabilidad es la habilidad
o es ese yugo de Cristo que no hace daño. Es la bondad mostrada en amabilidad. Esto es la benignidad. Y repito, una vez más, esto no es algo que pueda salir solamente de usted. Solamente el Espíritu Santo puede desarrollarla en nosotros. Paciencia, benignidad y tercer palabra, bondad. Y esta es una palabra muy, muy común para el apóstol Pablo. La palabra agathosini es típica en la Biblia. Sin embargo, esta palabra no ocurre mucho en el griego de la época. Esta palabra literalmente podríamos hablar de que es la excelencia de la bondad, del ser bueno. Es todo lo puro, todo lo bueno que puede existir en el mundo. Y a esto se está refiriendo precisamente el apóstol Pablo cuando nos habla de la bondad. Es la palabra más amplia para poder definir nuestro carácter, nuestras acciones, nuestra vida, nuestra forma de ser. Hay algunos estudiosos que definen esta bondad como la virtud totalmente equipada. Tal vez usted pueda hacerse la pregunta, pastor, sigo sin entender la diferencia entre amabilidad y la bondad. Bueno, la amabilidad, veámosla en la vida de nuestro Señor Jesucristo. La amabilidad es el trato de Jesús con la mujer pecadora, la mujer adúltera, en Juan capítulo 8. Jesús le muestra compasión a esa mujer. Jesús, a pesar de que otras personas ya la habían lastimado y la habían humillado, Jesús decide tratarla con benignidad, con amabilidad. Sin embargo, una manera de mostrar bondad es cuando Jesús entra al templo y limpia el templo. Jesús, si bien es cierto, estaba molesto porque muestra el celo del Señor, Jesús muestra su bondad cuando limpia el templo y echa a los que lo habían convertido en un bazar. Es la fortaleza de ser bondadoso, pero al mismo tiempo no dejar a un lado la realidad de una acción equivocada de otra persona. Es ser amable cuando necesito también corregir y reprender. Podríamos decir entonces que todos los cristianos necesitamos ese tipo de bondad que al mismo tiempo es amable, pero que sabe ser firme y sabe reprender cuando es necesario. Repito, una vez más, al igual que las otras dos manifestaciones de las que he hablado, no nacen de nosotros mismos, no surgen de nuestro corazón espontáneamente, solamente son desarrolladas por el Espíritu Santo como manifestación del fruto del Espíritu, en nosotros los que hemos creído en Jesús. Estas son las tres manifestaciones del día de hoy: paciencia, amabilidad y bondad. Espero que el día de mañana volvamos a escucharnos y a vernos analizando las últimas tres manifestaciones del Espíritu y que nos puedas seguir, ya sea en nuestro Facebook, Pivacuna, o en nuestro Twitter, Piv-Acuna, o que vayas a nuestra página web, pivacuna.org, y puedas no solamente escuchar estos devocionales, sino también las enseñanzas de meses anteriores. Y también puedes entrar a nuestro canal de YouTube, en donde encontrarás todos nuestros devocionales, todos los videos que hemos estado grabando con las enseñanzas de la Primera Iglesia Bautista de Ciudad Acuña. Y nos gustaría mucho que pudieras darle like, que pudieras compartirlo con tus amigos y que si lo recibes por WhatsApp, que lo reenvíes este audio a todos tus contactos y amigos. Te esperamos para que puedas ser parte de esta gran familia, la familia Pivacuña. Soy el pastor Arvin Méndez y espero que el día de mañana volvamos a encontrarnos por alguno de estos medios. El Señor te bendiga.